El invierno de 1847 llegó a Thornwood Manor como un ladrón silencioso, robando el último calor del campo y dejando en su lugar un reino cristalino de escarcha y sombra, y en la noche del baile anual del marqués, la gran mansión se alzaba contra la oscuridad como una corona enjollada sobre la tierra helada, sus 100 ventanas ardiendo con la luz de las velas que se derramaba dorada sobre los terrenos cubiertos de nieve, donde los carruajes se alineaban en el camino de entrada como escarabajos oscuros, esperando para desembarcar a sus relucientes pasajeros en la calidez del interior. Adentro, el gran salón de baile se extendía vasto y magnífico, una catedral a la riqueza y el privilegio, donde 3 candelabros colgaban como cascadas heladas de cristal, cada uno con 200 velas cuyas llamas danzaban y parpadeaban con las corrientes de aire que se colaban por los altos ventanales a pesar de los fuegos rugientes en las chimeneas gemelas de mármol en cada extremo de la sala. La escarcha había pintado elaborados helechos y flores sobre el cristal, la propia obra de arte de la naturaleza, compitiendo con las rosas de invernadero que perfumaban el aire desde sus urnas de plata, rosas forzadas a florecer en invierno, hermosas, pero de alguna manera incorrectas, su dulzura llevando un matiz de desesperación, de cosas hechas para existir donde no deberían. La orquesta tocaba desde la galería superior, enviando valses y cuadrillas que se arremolinaban por la sala como seda audible. Y bajo este dosel de música se movía la flor innata de la sociedad inglesa en sus mejores galas de invierno, caballeros con levitas oscuras y corbatines blancos almidonados, damas con vestidos de terciopelo y satén en los profundos tonos joya de la temporada, burdeos, verde bosque, azul zafiro, sus cuellos, orejas y muñecas adornados con diamantes que atrapaban la luz de las velas y la esparcían como promesas. Reían, estos pocos privilegiados, cotilleaban detrás de abanicos pintados y forjaban alianzas con miradas significativas, bailaban y coqueteaban y conspiraban, y sin embargo, bajo toda su calidez y alegría, yacía algo frío, algo tan helado como las ventanas contra las que el invierno presionaba sus manos blancas. Pues este era un mundo construido sobre las apariencias, sobre la cuidadosa arquitectura de la reputación y las matemáticas precisas de la fortuna, un mundo donde un solo paso en falso podía hacer que uno cayera en desgracia a la oscuridad exterior, donde los pasados de moda y los desafortunados moraban en exilio permanente. La risa era real, sí, pero también lo era el cálculo detrás de cada sonrisa. Los diamantes eran genuinos, pero adornaban corazones que habían aprendido a sopesar el afecto contra la ventaja, a medir el amor en libras esterlinas y acres de tierra. Y a medida que la noche se profundizaba y la escarcha trepaba más arriba por las ventanas y las velas se consumían en sus prisiones de cristal, el salón de baile de Thornwood Manor se convirtió en algo más que meramente hermoso. Se convirtió en un escenario sobre el cual se escribirían y reescribirían destinos, donde las vidas cambiarían en el espacio entre un baile y el siguiente, donde el frío de afuera se encontraría con el frío de adentro, y donde, antes de que el reloj diera la medianoche, 2 almas que se habían acorazado contra el mundo encontrarían esas armaduras puestas a prueba como nunca antes. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Se mantenía apartado de la brillante asamblea como una sombra que había cobrado forma, Alexander Blackwood, el 6º duque de Ravensmore,
un hombre cuya mera presencia parecía atraer la luz hacia él solo para extinguirla en las profundidades de sus ojos oscuros. Y mientras observaba el salón de baile desde su posición cerca de las ventanas tocadas por la escarcha, uno podría haber confundido su quietud con aburrimiento, su silencio con arrogancia, cuando en verdad ambos eran meramente los síntomas visibles de un alma que había aprendido hace mucho tiempo que sentir demasiado profundamente era invitar a la destrucción. A los 32 años, poseía el tipo de rostro que los artistas anhelaban pintar y sobre el que las madres advertían a sus hijas. Todo ángulos agudos y huesos aristocráticos, una mandíbula que hablaba de terquedad, una boca que había olvidado cómo sonreír, y esos ojos, esos infames ojos, oscuros como una medianoche de invierno y el doble de fríos, ojos que habían visto cosas que no podían olvidar y que habían elegido, en consecuencia, no ver nada en absoluto. Los susurros lo seguían como sabuesos fieles dondequiera que iba en sociedad. Hablaban del duelo que había peleado a los 23 años, del oponente que no había sobrevivido. Murmuraban sobre su vasta fortuna y su aún más vasta indiferencia hacia las madres casamenteras que desfilaban a sus hijas ante él temporada tras temporada. Insinuaban cosas aún más oscuras, una tragedia familiar de hacía 3 años que había transformado a un joven duque meramente reservado en este glaciar de hombre que asistía a bailes sin bailar y conversaba sin calidez y miraba el mundo como si fuera una actuación montada enteramente para su desprecio. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que bajo el permafrost de su semblante yacía un paisaje de dolor tan vasto y tan traicionero que él mismo no se atrevía a aventurarse en él, pues allí, en su centro, se alzaba una lápida con un nombre que no podía pronunciar, una fecha que no podía olvidar, y una acusación que ningún tribunal de justicia había formulado jamás, pero que él pronunciaba contra sí mismo con cada aliento. Culpable, culpable, culpable. Habría cumplido 21 años esta primavera, pensó, observando a una joven con un vestido blanco reírse de la broma de su pareja, y el pensamiento fue un cuchillo deslizándose entre sus costillas con experta facilidad, familiar ahora, casi bienvenido en su fiabilidad. Su hermana Catherine había amado bailar, había vivido para la música y la poesía y las 1000 pequeñas alegrías que él había considerado frívolas hasta el día en que ella ya no estuvo allí para abrazarlas, y él había construido sus muros con los escombros de esa pérdida, piedra por piedra, hasta que el hombre que una vez fue, el hombre que podía reír, que podía amar, que podía imaginar un futuro que valiera la pena tener, yacía sepultado tras ellas tan ciertamente como Catherine yacía bajo la fría tierra del cementerio familiar. El marqués se acercó para ofrecerle cumplidos. Alexander respondió con monosílabos calculados precisamente para terminar la conversación. Una debutante esperanzada fabricó una presentación a través de su madre desesperada. Él la miró como si estuviera hecha de cristal y se excusó antes de que ella terminara su reverencia. Esta era su armadura, su fortaleza, su reino helado de uno, y llevaba su reputación de crueldad como una capa, porque la crueldad mantenía a la gente distante, y la distancia los mantenía a salvo de él, de la destrucción que llevaba dentro como una plaga, de la maldición de preocuparse por Alexander Blackwood, que ya había costado la vida a un alma inocente y que nunca, se lo había jurado, reclamaría otra. En el rincón más alejado del salón de baile, semioculta detrás de un pilar de mármol engalanado con vegetación invernal,
Eleanor Ashford permanecía de pie con su vestido prestado de seda azul desvaída y observaba el mundo brillante girar a su paso como un carrusel al que no se le permitía subir, y pensó, como había pensado en cada baile y reunión y fiesta en el jardín a la que había asistido en sus 24 años, qué extraño era estar tan presente y ser tan invisible, estar entre cientos de almas y no ser vista por ninguna, como si hubiera sido dibujada en acuarelas, mientras que todos los demás habían sido pintados al óleo. Su vestido había estado de moda una vez. Quizás hacía 5 temporadas, y la doncella de su tía había hecho lo mejor que pudo con aguja e hilo y una esperanza desesperada, pero ninguna cantidad de alteraciones ingeniosas podía disfrazar la verdad de que Eleanor Ashford era pobre en una sala llena de ricos, sencilla en un mar de bellezas, y completamente desprovista de las conexiones o la fortuna que podrían haber compensado cualquiera de las dos deficiencias. Había aprendido hacía mucho tiempo a que no le importara, o más bien, había aprendido a decirse a sí misma que no le importaba, lo cual no era exactamente lo mismo, pero servía bastante bien en noches como esta, cuando la música era encantadora y los candelabros proyectaban su luz dorada, y podía pretender, por unas horas, que era simplemente una observadora por elección en lugar de por circunstancia. Hay libertad en la invisibilidad, se recordó a sí misma, observando a una condesa cubierta de diamantes pasar sin siquiera lanzarle una mirada. Libertad para ver de verdad, para pensar con claridad, para existir fuera de la jaula de la actuación constante, y sin embargo, incluso mientras formulaba el pensamiento, sintió el dolor familiar debajo de él, el hambre que nunca había logrado matar del todo, el anhelo de ser vista, verdaderamente vista, no como una pariente pobre, o una compañera conveniente, o un cuento con moraleja sobre la crueldad de la fortuna, sino como ella misma, como Eleanor, como la mujer que memorizaba poesía a la luz de las velas y soñaba con Italia, y creía, a pesar de toda evidencia en contrario, que en algún lugar de la vasta maquinaria del destino existía un lugar donde ella podría importar. Había sido bonita una vez, o eso afirmaba su madre, antes de que la preocupación afilara sus pómulos y las noches de insomnio pintaran sombras bajo sus ojos grises, antes de que el peso del lento colapso de su familia se asentara sobre sus hombros y tallara su historia en el rictus serio de su boca. Pero la belleza nunca había sido su moneda de cambio en cualquier caso. Su padre se había encargado de eso, apostando su dote antes de que ella tuviera edad para entender lo que significaban las dotes, dejándola sin nada que ofrecer al mercado matrimonial, excepto una mente aguda, una lengua más aguda aún, y un orgullo que se negaba a romperse, sin importar cómo las circunstancias conspiraran para doblegarlo. Su mirada vagó por el salón de baile, catalogando rostros y futuros, como siempre hacía, hasta que se enganchó en una figura junto a la ventana, un hombre alto de pie, solo, en un charco de sombra, sus ojos oscuros escaneando la sala con una expresión de tan profundo desapego que sintió, inexplicablemente, un parentesco con él, este extraño que también se mantenía aparte, que también observaba en lugar de participar, que también vestía su aislamiento como una prenda hecha precisamente a medida, y se preguntó, con la curiosidad ociosa de la perpetuamente ignorada, qué clase de muros había construido a su alrededor, y si eran fortaleza o prisión, y si él sabía, como ella apenas comenzaba a sospechar, que a veces esas dos cosas eran exactamente lo mismo. El toque en su codo,
Llegó suave como un susurro, pero llevaba el peso de una sentencia de muerte, y Eleanor se giró para encontrar a su tía a su lado, Lady Harriet Ashford, cuyo rostro había sido pintado con colorete y polvos hasta formar una máscara de alegría desesperada que no podía ocultar del todo el terror que parpadeaba debajo, y en ese momento, antes de que se pronunciara una sola palabra, Eleanor sintió el familiar pavor frío instalarse en su estómago como una piedra arrojada a aguas tranquilas, porque conocía esa expresión. Había aprendido a leerla como un marinero. Lee las nubes de tormenta, y lo que fuera que viniera no sería sobrevivido fácilmente. «Debemos hablar», exhaló su tía, sus dedos enguantados apretándose con una urgencia que dejaría moretones. «En privado, ahora, antes de que sea demasiado tarde», y llevó a Eleanor más profundamente a las sombras detrás del pilar, a un bolsillo de oscuridad donde la luz de las velas no podía llegar, y la música se convirtió en un recuerdo lejano y burlón, y allí, con la escarcha floreciendo en las ventanas como flores hechas de desesperación, Lady Harriet le contó a su sobrina la verdad que le había sido ocultada durante meses. Las deudas habían crecido más allá de toda esperanza de pago, los acreedores no esperarían más, la vergüenza final de su padre, una firma falsificada en un documento que podría enviarlo a prisión y destruir lo que quedaba del nombre de la familia. Había sido descubierta y se sostenía como una espada sobre todas sus cabezas, y su madre, su querida y frágil madre, con su corazón débil y su constitución aún más débil, no sobreviviría al escándalo. Los médicos lo habían dejado abundantemente claro. La conmoción por sí sola la mataría tan ciertamente como cualquier cuchilla. «Solo hay un camino hacia adelante», continuó Lady Harriet, su voz quebrándose como hielo fino bajo un peso demasiado grande. «Una oportunidad, una esperanza, y está al otro lado de este salón de baile, vestido de negro y con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. El duque de Ravensmore necesita una esposa. Eleanor, sus abogados han hecho averiguaciones. Debe casarse antes de que termine el año o perderá alguna provisión de su herencia, y ha rechazado a cada diamante de la temporada, a cada belleza, a cada fortuna. Pero quizás, una mujer de inteligencia en lugar de adorno, una mujer que no lo aburriría ni lo perseguiría ni esperaría lo que él no puede dar». Y Eleanor escuchó a su tía tejer esta fantasía etérea de salvación mientras su corazón se convertía lentamente en hielo dentro de su pecho, porque entendió ahora lo que se le estaba pidiendo, entendió que todos sus sueños de ser vista, de importar, de encontrar algún pequeño rincón del mundo donde pudiera existir como ella misma, habían sido declarados irrelevantes en el espacio de una sola conversación, y lo que quedaba era solo el deber, solo el sacrificio, solo la tarea imposible de capturar la atención del hombre más frío de Inglaterra antes de que el reloj diera la medianoche sobre la última esperanza de su familia, y miró a través del salón de baile a esa figura oscura junto a la ventana, esa sombra hecha carne, y pensó: así que así es como termina, no con poesía sino con una transacción, no con amor sino con necesidad. Y sintió que algo precioso dentro de ella se rendía silenciosamente, alguna llama final de esperanza juvenil extinguiéndose bajo el peso de lo que ahora debía convertirse. Se movió entre la multitud como una mujer caminando hacia su propia ejecución, cada paso medido y deliberado, su corazón martilleando contra sus costillas con tal violencia que casi esperaba que los otros invitados lo oyeran, que se giraran y miraran a esta pálida criatura con su vestido desvaído, que se atrevía a acercarse al dragón en su guarida, y con cada paso que acortaba la distancia entre ella
y esa figura oscura junto a la ventana, Eleanor sentía el peso del destino de su familia presionando sobre sus hombros hasta que apenas podía respirar, hasta que el brillante salón de baile pareció estrecharse y oscurecerse a su alrededor, dejando solo el camino hacia adelante y al hombre al final de él, este duque de las sombras que sostenía su futuro en manos que ni siquiera sabía que estaban extendidas. Se detuvo al borde de su soledad, lo suficientemente cerca ahora para ver la línea afilada de su mandíbula, la forma en que la luz de las velas se prendía en su cabello oscuro, la absoluta quietud de su postura que no hablaba de paz, sino de vigilancia, de un depredador que había aprendido que el mundo no contenía nada que valiera la pena perseguir y mucho que valía la pena evitar, y por un momento su valor flaqueó, su voz murió en su garganta, y pensó: «No puedo hacer esto, no soy lo suficientemente valiente, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente nada». Pero entonces recordó el rostro de su madre, delgado y gris, contra las almohadas blancas. Recordó las manos temblorosas y el orgullo roto de su padre. Recordó que ella era todo lo que se interponía entre su familia y el abismo, y así tomó una respiración temblorosa y habló en el silencio que lo rodeaba como un foso. «Su gracia», me preguntaba si podría, y él se giró, esos ojos oscuros encontrándola con una expresión de tan completa indiferencia que se sintió reducida a nada, a menos que nada, a una mota de polvo que se había atrevido a posarse en su manga, y su voz cuando llegó fue baja y fría como la escarcha en las ventanas, cortando su petición a medio formar con precisión quirúrgica. «Me pregunto si podría ahorrarnos a ambos el tedio de cualquier plan que la haya impulsado a acercarse a mí, señorita». Hizo una pausa, su mirada recorriendo su vestido sencillo, sus rasgos poco notables, su obvia falta de fortuna o conexión. «Quienquiera que sea, ya que no tengo ni la paciencia ni la inclinación para participar en otro intento transparente de atrapamiento por parte de otra familia desesperada». Las palabras la golpearon como puñetazos, cada una aterrizando precisamente donde más heriría, y sintió el rubor caliente de la humillación subir por su cuello, manchando sus mejillas, marcándola tan claramente como un hierro candente, pero en algún lugar bajo la vergüenza, bajo el terror desesperado del fracaso, algo más se agitó, algo antiguo y forjado en hierro, algo que había sobrevivido a la ruina de su padre y a la enfermedad de su madre y a 4 temporadas de invisibilidad, algo que se negaba, absolutamente se negaba, a ser descartado tan fácilmente por un hombre que no sabía nada de ella, nada de lo que había soportado, nada del costo de este momento, y así levantó la barbilla y encontró esos fríos ojos oscuros con una firmeza que los sorprendió a ambos, y dijo: «Eleanor Ashford, su gracia, y le aseguro que no tengo ningún plan, simplemente la tonta esperanza de que incluso los duques recuerdan ocasionalmente sus modales». Un destello de algo, sorpresa, quizás, o el más leve fantasma de interés, cruzó sus facciones antes de que la máscara de hielo se reasentara en su lugar, y la observó durante un largo momento antes de volver a hablar, su tono sin cambios pero su atención. Se dio cuenta con una pequeña conmoción, ahora completamente sobre ella. «Un baile, señorita Ashford, y luego no me molestará más. Ese es el precio de terminar su obvia persecución con la dignidad intacta». Ella aceptó con un asentimiento, su orgullo herido envuelto a su alrededor como una armadura, y pensó: «Así es como comienza la salvación, no con esperanza,
sino con humillación. La orquesta tocó las primeras notas de un vals, y el duque la condujo a la pista con el aire de un hombre que cumple con un deber desagradable, su mano enguantada tomando la de ella sin más calor que si hubiera agarrado un trozo de mármol, y sin embargo, cuando su otra mano se posó en su cintura, cuando la música creció y sus cuerpos comenzaron a moverse en los antiguos patrones de la danza, Eleanor sintió que algo cambiaba en el aire mismo entre ellos, una carga como la tensión antes de una tormenta de verano, y de repente se volvió agudamente consciente de cada punto donde se tocaban, la presión de sus dedos contra la parte baja de su espalda, el calor de su palma filtrándose a través de la fina seda de su guante, los meros centímetros de aire iluminado por velas que separaban su pecho del de ella, y pensó: esto es peligroso, esta conciencia, este despertar. Incluso mientras sus pies seguían su guía con una gracia que no sabía que poseía, como si su cuerpo entendiera algo que su mente se negaba a reconocer. Se movía maravillosamente, se dio cuenta con cierta sorpresa, este duque frío que parecía tallado en el invierno mismo, se movía con un poder fluido que hablaba de años de entrenamiento y un dominio físico innato, y cuando la hizo girar bajo los brillantes candelabros, cuando la sala se convirtió en un borrón de color y luz a su alrededor, sintió por un momento vertiginoso como si fueran las dos únicas almas en existencia, suspendidas en este bolsillo de música y movimiento, y su voz llegó baja cerca de su oído, rompiendo el hechizo incluso mientras tejía uno nuevo. «Baila mejor de lo que sugeriría su vestido, señorita Ashford. ¿Dónde aprendió tal habilidad una dama empobrecida? La puya debería haberla herido. La habría herido si no hubiera captado algo debajo de ella, una curiosidad que él no podía ocultar del todo, una atención que no había tenido la intención de dar, y así respondió con la barbilla en alto y sus ojos encontrando los de él. En el mismo lugar donde aprendí a soportar la compañía de caballeros groseros, su gracia. La necesidad es una excelente instructora». Algo parpadeó en esos ojos oscuros. Sorpresa, sí, pero también algo más. Algo que podría haber sido respeto si un corazón tan helado pudiera albergar tal calidez. Y su mano se apretó casi imperceptiblemente en su cintura mientras la guiaba a través de un giro más complejo de lo estrictamente necesario. Probándola, se dio cuenta, empujando para encontrar los límites de su capacidad, y cuando ella lo igualó paso por paso, cuando se negó a tropezar o flaquear o apartar la mirada de su desafiante mirada, vio aparecer la primera grieta en su armadura de indiferencia, vio la curiosidad encenderse donde el aburrimiento había reinado, y él dijo, tan bajo que sólo ella pudo oír bajo el crescendo de los violines: «No es lo que esperaba, señorita Ashford». Y ella respondió, sin aliento ahora, por algo más que el esfuerzo: «Descubro, su gracia, que las expectativas son meramente decepciones esperando a suceder». Y cuando él casi sonrió, cuando la comisura de su boca severa se crispó con algo que podría haber sido diversión en un hombre capaz de tal emoción, Eleanor sintió triunfo y terror en igual medida, porque había hecho lo imposible, había capturado su atención y ahora debía de alguna manera sobrevivir a tenerla. El vals terminó como todos los valses deben terminar, con un último floreo de cuerdas y la renuente liberación de cuerpos que, por 3 minutos y una eternidad, se habían movido como uno solo. Él se apartó de ella con una reverencia tan correcta que rayaba en la burla, y ella hizo una genuflexión con una gracia nacida de la desesperación, y algo más, algo nuevo, que revoloteaba en su pecho como un pájaro enjaulado
que siente una ventana abierta, y luego él se fue, fundiéndose entre la multitud como si su baile no hubiera significado nada, como si ella no hubiera sentido el acelerarse de su pulso bajo las yemas de sus dedos, como si el aire entre ellos no se hubiera vuelto denso con preguntas no dichas. Eleanor regresó a los márgenes a los que pertenecía, a las sombras junto a la pared donde las solteronas se marchitaban en silenciosa oscuridad. Pero descubrió que no podía dejar de temblar, no podía acallar el tumulto de sensaciones y confusión que su breve contacto había despertado, y pensó: «Está hecho, he fracasado. Un baile fue todo lo que pude asegurar, y no fue suficiente, nunca podría ser suficiente». Y sin embargo, a medida que las horas pasaban lentamente, mientras las velas se consumían y los músicos se cansaban y los brillantes invitados continuaban su interminable desfile de chismes y ambición, Eleanor se dio cuenta de algo extraño, algo que le erizaba el vello de la nuca y enviaba su corazón a nuevos paroxismos de incertidumbre. Él la estaba observando, el duque de las sombras, el hombre de hielo e indiferencia. Ella levantaba la vista desde su posición junto a las palmeras en macetas y encontraba su oscura mirada ya sobre ella. Se giraba de una conversación murmurada con su tía y lo sorprendía, apartando la vista demasiado rápido. Se movía por la sala en algún pequeño recado y sentía su atención siguiéndola como la atracción de la luna sobre la marea. Y cada vez que sus ojos se encontraban a través de ese vasto salón de baile, cada vez que ese hilo de conexión invisible se tensaba entre ellos, veía la confusión luchando con algo más feroz en su expresión, veía a un hombre en batalla consigo mismo por un enemigo que no había anticipado, y cuando el gran reloj del pasillo comenzó a dar la medianoche, sus sonoras campanadas cortando el parloteo y la música como un pronunciamiento del destino, Eleanor salió por las puertas de cristal a la terraza para un momento de aire frío y soledad, necesitando respirar, necesitando pensar, necesitando entender qué estaba pasando con sus planes cuidadosamente construidos. El aire invernal mordía su piel expuesta, la escarcha brillaba en la balaustrada de piedra como diamantes esparcidos, y sobre ella las estrellas ardían frías y distantes en un cielo del más profundo terciopelo, y estaba tan perdida en la contemplación de esa oscuridad infinita que no oyó sus pasos hasta que él ya estaba allí, ya a su lado, ya hablando con esa voz baja que parecía resonar en algún lugar profundo de su pecho. «¿Quién es usted, señorita Ashford?» Y ella se giró para encontrarlo cerca, más cerca de lo que el decoro permitía, su aliento empañándose en el aire gélido, sus ojos escudriñando su rostro con una intensidad que la hizo sentir vista por primera vez en años, verdaderamente vista, y respondió con la única honestidad que le quedaba: «No soy nadie, su gracia, un fantasma en el festín, un nombre que nunca aparecerá en las páginas de sociedad». Pero él negó con la cabeza, algo casi como frustración cruzando sus severos rasgos. «No, eso es lo que les muestra a ellos, lo que quiere que crean. Le estoy preguntando quién es usted realmente, debajo de la máscara, debajo del vestido raído y los modales perfectos, y esos ojos que guardan demasiados secretos para una simple solterona de campo». Y en ese momento, de pie en la oscuridad helada con este hombre imposible, exigiendo verdades imposibles, Eleanor sintió la primera grieta formarse en su propia armadura cuidadosamente construida, y susurró: «Quizás, su gracia, simplemente soy alguien que reconoce a un compañero prisionero cuando lo ve». El silencio se extendió entre ellos como la extensión helada de un lago invernal, frágil y traicionero,
y Eleanor observó cómo algo cambiaba detrás de los oscuros ojos del duque, algún cálculo o decisión tomando forma en las profundidades de esa insondable mirada, y cuando finalmente habló, su voz había perdido su tono exigente, reemplazado por algo más medido, más deliberado, el tono de un hombre acostumbrado a negociar tratados y resolver asuntos de grave consecuencia. Habla usted de prisioneros, señorita Ashford, y quizás es más perceptiva de lo que le había atribuido. Ambos, al parecer, estamos atrapados por circunstancias ajenas a nuestra elección, usted por las desgracias de su familia y yo por obligaciones que ya no puedo ignorar. Y Eleanor sintió que se le cortaba la respiración, sintió el aire frío cristalizarse en sus pulmones, al comprender que algo monumental se estaba desarrollando, que esta conversación en esta terraza helada estaba a punto de alterar el curso de su existencia, y permaneció en silencio, esperando, observando la batalla desarrollarse en sus severos rasgos mientras él continuaba. Mi abuela yace moribunda en Ravensmore Hall, y su último deseo, su exigencia, más bien, pues nunca ha aprendido a simplemente desear, es verme casado antes de que parta de este mundo, saber el título asegurado, el legado continuado, y he resistido esta presión durante 5 años, he rechazado a toda debutante empalagosa y viuda calculadora que me han puesto delante, porque yo... Se detuvo, su mandíbula tensándose, y Eleanor vio el dolor parpadear en su rostro como un relámpago, iluminando un paisaje oscurecido antes de que se dominara una vez más. Porque no tenía intención de volver a atar otra alma a la mía, pero las circunstancias, señorita Ashford, tienen una manera de forzar nuestras manos, y así me encuentro en la necesidad de una esposa, un acuerdo práctico, nada más. Y usted se encuentra en la necesidad de salvación de cualquier ruina que la envíe a cazar duques en bailes de invierno. Y la crueldad de sus palabras debería haberla herido. La habría herido si no hubiera oído debajo de ellas una extraña y desesperada honestidad, un reconocimiento de que ambos eran supervivientes haciendo lo que debían para perdurar. Y él se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera ver los copos de nieve individuales atrapados en su cabello oscuro, pudiera contar las sombras bajo sus ojos que hablaban de noches de insomnio y tormentos privados. Le estoy proponiendo un acuerdo, señorita Ashford, un cortejo formal que conduzca al matrimonio, llevado a cabo con toda propiedad y aprobación pública, las deudas de su familia saldadas, el cuidado de su madre asegurado, su reputación elevada más allá de todo reproche, y a cambio yo recibo una esposa que no espera nada de mí, ni emociones tiernas, ni declaraciones románticas, ni derechos sobre un corazón que ya no poseo, simplemente una asociación práctica entre dos personas que entienden que el amor es un lujo que ninguno de los dos puede permitirse. Y Eleanor sintió el peso de su proposición asentarse sobre sus hombros como un manto de hielo y hierro. Sintió el futuro bifurcarse ante ella en 2 caminos distintos, uno que conducía de vuelta a la ruina y la pobreza y al sufrimiento silencioso de su madre, el otro que conducía a la oscuridad desconocida de una vida atada a este hombre herido, peligroso e inexplicablemente cautivador, y pensó en la vergüenza de su padre, y en la medicina de su madre, y en los acreedores dando vueltas como buitres. Pensó en la tía que lo había arriesgado todo para traerla aquí esta noche. Pensó en la vida que había imaginado para sí misma de niña, llena de poesía y pasión y amor libremente dado, y dejó ir ese sueño como un barco de papel soltado en un arroyo,
lo vio flotar hacia la oscuridad y levantó la barbilla para encontrar su mirada con toda la dignidad que poseía. Muy bien, su gracia, acepto sus términos. Las semanas que siguieron se movieron con la lenta inevitabilidad del propio invierno, cada día amaneciendo gris y frío, cada tarde descendiendo a una oscuridad que parecía filtrarse hasta los mismos huesos del mundo, y Eleanor se encontró atrapada en un extraño purgatorio entre su antigua vida y cualquier futuro incierto que le esperaba como la prometida del duque de Ravensmore. El anuncio formal había aparecido en los periódicos. Esa austera proclamación de su acuerdo plasmada en tinta negra que hacía que su pulso se acelerara con iguales medidas de alivio y terror cada vez que la vislumbraba, y la sociedad había respondido con la fascinación escandalizada que Alexander había predicho, las invitaciones llegando a la modesta casa de su tía como una inundación repentina después de años de sequía, puertas que habían estado firmemente cerradas ahora abriéndose de par en par para admitir a la futura duquesa de Ravensmore. Y a través de todo ello, Eleanor desempeñó su papel con cuidadosa precisión, asistiendo a tés, veladas musicales y visitas vespertinas con la sonrisa frágil de una mujer que camina sobre hielo fino, siempre consciente de las vastas y frías profundidades que esperaban debajo si daba un solo paso en falso. Y el propio duque resultó ser un enigma envuelto en formalidad, apareciendo a su lado para las salidas públicas requeridas con regularidad de relojero, su carruaje llegando precisamente a la hora señalada, su conversación consistiendo en gran parte en cumplidos tan cuidadosamente construidos que podrían haber sido ensayados. Durante esos primeros encuentros forzados, Eleanor lo estudió como podría estudiar un texto en un idioma extranjero, buscando significado en los espacios entre las palabras, en la ligera tensión de su mandíbula cuando alguien mencionaba a su familia, en la forma en que sus ojos oscuros a veces se volvían distantes, como si se hubiera retirado a algún paisaje interior donde ella no podía seguirlo. Y comenzó a notar pequeñas cosas, detalles insignificantes que se acumulaban como copos de nieve construyendo algo más grande. La forma en que siempre agradecía a los sirvientes por su nombre, recordando al lacayo que había sostenido su abrigo y a la doncella que había traído refrescos. La forma en que su expresión se suavizaba casi imperceptiblemente cuando pasaban por una librería, su mirada deteniéndose en los escaparates. La forma en que una vez, durante una visita vespertina particularmente tediosa, la sorprendió reprimiendo un bostezo y respondió con el fantasma de algo que podría haber sido diversión parpadeando en la comisura de su severa boca. Y él también, se dio cuenta, la estaba observando, catalogando sus propias pequeñas verdades. Lo sorprendió observándola una tarde mientras ella estaba de pie ante un estante de poesía en el salón de Lady Whitmore. Sus dedos trazando el lomo de un volumen de Keats con algo parecido al hambre, y a la semana siguiente llegó un paquete a casa de su tía que contenía esa misma edición, envuelta en papel marrón sin ninguna nota adjunta, y Eleanor lo sostuvo en sus manos temblorosas, comprendiendo que este hombre frío y distante había notado algo verdadero en ella, había visto más allá de su cuidadosa actuación para vislumbrar a la chica que una vez soñó con nada más que palabras y belleza antes de que el mundo le enseñara que tales sueños eran lujos que no podía permitirse, y apretó el libro contra su pecho y pensó: quizás hay más en este acuerdo de lo que ninguno de los dos anticipó. Y afuera, por la ventana, el viento de invierno aullaba,
pero en algún lugar profundo bajo la tierra helada, invisibles y pacientes, las semillas comenzaban a removerse. Sucedió una mañana en que el dominio de febrero había comenzado a aflojarse, cuando las primeras sugerencias tentativas de deshielo enviaban riachuelos de nieve derretida por los cristales de las ventanas, y el aire llevaba algo casi como el recuerdo del calor, y Eleanor había salido sola a caminar por el pequeño parque cerca de la casa de su tía, anhelando la soledad y el simple placer del movimiento después de demasiadas horas pasadas en salones desempeñando el papel de novia ansiosa, y había vagado más lejos de lo que pretendía, sus pensamientos a la deriva como las nubes dispersas en lo alto, cuando se encontró al borde del viejo cementerio que limitaba con el extremo este del parque, un lugar de piedras antiguas y árboles desnudos por el invierno, y un silencio tan profundo que parecía zumbar en sus oídos. Y fue allí, entre los monumentos desgastados a vidas ya concluidas, donde lo vio. A Alexander, el duque de Ravensmore, su prometido, ese hombre de hielo y hierro que ni una sola vez en sus semanas de cortejo formal le había permitido vislumbrar algo más allá de su fachada cuidadosamente construida, y estaba arrodillado en la hierba helada ante un ángel de mármol blanco, su cabeza oscura inclinada, sus hombros curvados hacia adentro, como si estuviera tratando de contener algo demasiado vasto para que su cuerpo lo sostuviera. El aliento de Eleanor se detuvo en su garganta al comprender con una claridad súbita y devastadora que estaba presenciando algo que nunca debió ser visto por otros ojos, algo privado y sagrado y crudo, y debería haberse dado la vuelta, debería haberse retirado silenciosamente por donde había venido. Pero sus pies permanecieron arraigados a la tierra endurecida por la escarcha, mientras observaba a este hombre orgulloso y frío presionar su mano sin guante contra el mármol, como si de alguna manera pudiera alcanzar a través de la piedra para tocar lo que yacía debajo. Y entonces él habló, su voz llegando a través del aire quieto en fragmentos que apenas podía discernir. «Perdóname», y «debería haber estado allí», y «nunca quise». Y el dolor en esas palabras rotas era tan agudo, tan absolutamente desprotegido, que Eleanor sintió lágrimas picar en sus propios ojos, sintió su corazón abrirse con una compasión que no sabía que poseía por este hombre imposible. Y quizás hizo algún sonido, alguna pequeña inhalación de aliento o susurro de tela, porque de repente su cabeza se levantó de golpe y sus ojos encontraron los de ella a través de la distancia entre ellos, y observó su rostro transformarse, el dolor desapareciendo bajo una ola de furia tan intensa que pareció cambiar el aire mismo a su alrededor, y se puso de pie con una rapidez depredadora, caminando hacia ella con asesinato en su mirada. «¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo se atreve a seguirme? ¿Cómo se atreve a espiarme?» Y su voz se quebró, realmente se quebró, y Eleanor se mantuvo firme, aunque cada instinto le gritaba que huyera, y dijo en voz baja, «No la seguí, su gracia. Estaba caminando y me encontré con... Lo siento, no debería haberme quedado, no debería haber mirado, pero yo...» Y hizo una pausa, reuniendo su coraje como una armadura a su alrededor. «Conozco algo del dolor, de arrodillarse ante piedras que no pueden responder, de hablar con aquellos que ya no pueden oír, y conozco la rabia que viene cuando alguien es testigo de lo que deseamos mantener oculto». Y él la miró fijamente, su pecho agitado, sus ojos oscuros salvajes con algo que ya no era exactamente ira, y Eleanor añadió suavemente, «No tiene que decirme quién yace allí, pero por favor sepa que, cualesquiera que sean las máscaras que usemos para el mundo, no lo juzgaré por la verdad que hay debajo de ellas».
Algo cambió después de esa mañana en el cementerio, una barrera invisible que se agrietó como el hielo bajo el primer calor verdadero de la primavera que se acercaba, y aunque Alexander nunca habló directamente de lo que Eleanor había presenciado, aunque nunca nombró al ángel de mármol blanco ni al dolor que lo había puesto de rodillas, surgió entre ellos una nueva cualidad de silencio, no el vacío incómodo de su conocimiento inicial, sino algo más rico, un silencio que reconocía un entendimiento compartido. Y en las semanas que siguieron, mientras febrero se rendía a marzo y el mundo comenzaba su lenta exhalación hacia el calor, Eleanor descubrió que su prometido había comenzado a cambiar de maneras tan sutiles que podría habérselas perdido si no hubiera estado observando con la atención cuidadosa de una mujer que había apostado todo a aprender a leer a este hombre enigmático. Y comenzó con libros, más libros, que aparecían en la casa de su tía con creciente frecuencia, primeras ediciones y volúmenes raros y oscuras colecciones de versos que hablaban de gustos que ella apenas había reconocido poseer. Como si Alexander de alguna manera hubiera cartografiado el paisaje de su corazón literario y estuviera decidido a amueblarlo con tesoros que nunca se había atrevido a desear. Y cuando ella le agradecía durante sus paseos vespertinos, él simplemente inclinaba la cabeza y murmuraba que se había topado con ellos, como si el azar en lugar de la intención hubiera guiado su mano. Pero Eleanor veía la verdad en la forma en que sus ojos oscuros observaban su rostro, mientras ella abría cada paquete, hambriento por su reacción, aunque nunca admitiría tal hambre. Y ella comenzó a corresponder a su manera silenciosa, aprendiendo los pequeños gestos que podrían aliviar su perpetua tensión, pidiendo su té preferido antes de que él llegara a sus reuniones, mencionando un artículo que había leído sobre innovaciones agrícolas que pensó que podrían interesar al dueño de vastas propiedades, haciendo preguntas sobre el propio Ravensmore y observando cómo su expresión se suavizaba casi imperceptiblemente cuando hablaba de la tierra que amaba. Y una tarde, en el salón de Lady Pemberton, rodeados por la flor y nata de la sociedad, todos fingiendo no observar cada una de sus interacciones, Eleanor hizo alguna observación seca sobre el tedio de la pintura a la acuarela, la única actividad artística aceptable para las jóvenes de calidad, y Alexander Blackwood, duque de Ravensmore, ese hombre de hielo y hierro y reserva impenetrable, se rió, un sonido tan inesperado y tan genuino que varias matronas cercanas se sobresaltaron, y Eleanor sintió algo florecer en su pecho, cálido y peligroso y completamente fuera de su control, y su esgrima verbal, que una vez había estado teñida de un antagonismo genuino, comenzó a transformarse en algo que se parecía al juego, un toma y daca que los dejaba a ambos casi sin aliento con algo que no era exactamente ira, y Eleanor se sorprendía a sí misma pensando en cosas ingeniosas que decirle durante las largas horas entre sus reuniones. Encontraba sus labios curvándose ante alguna broma privada que sólo él entendería, y reconoció con creciente terror que estaba comenzando a sentir algo mucho más complicado que gratitud hacia este hombre imposible, herido y lentamente descongelándose. Y mientras los primeros azafranes se abrían paso a través de la tierra ablandada y los días se alargaban y el mundo recordaba cómo esperar, Eleanor Ashford se admitió a sí misma en la silenciosa oscuridad de su modesto dormitorio que estaba en un peligro muy grave, pues su corazón, ese órgano traicionero que había creído a salvo acorazado detrás de la necesidad práctica, había comenzado a desear cosas que nunca fueron parte de su acuerdo. Los susurros comenzaron como siempre comienzan estas cosas, suavemente, insidiosamente,
extendiéndose por salones de baile y salas de estar como humo a través de la seda. Y Eleanor se dio cuenta por primera vez de ellos en la velada musical de Lady Ashworth, cuando notó cómo ciertas conversaciones vacilaban a medida que se acercaba, cómo los abanicos se alzaban para ocultar bocas curvadas con placer malicioso, cómo los ojos se deslizaban hacia ella con ese brillo particular que significaba que la desgracia de otra persona se saboreaba como un manjar raro. Y fue la señora Hendricks, ese conducto fiable de las observaciones más crueles de la sociedad, quien finalmente la iluminó con una dulzura venenosa. «Mi querida señorita Ashford, qué valiente es usted al mostrar su rostro cuando todo el mundo dice cosas tan espantosas sobre las circunstancias de su familia, sobre cómo prácticamente se lanzó al duque en Thornwood Manor, sobre cómo las deudas de su padre son tan extensas que no tuvo más remedio que perseguir a un hombre tan por encima de su posición». Y Eleanor sintió que la sangre se le iba del rostro, incluso mientras forzaba su expresión a permanecer serena, incluso mientras murmuraba algo apropiadamente despectivo y se alejaba con piernas que temblaban bajo su modesto vestido. Y pronto descubrió el origen de estos rumores venenosos. Lady Cassandra Whitmore, de cabellos dorados y exquisita, y poseedora de una dote que podría comprar pequeños reinos, quien aparentemente había puesto sus ojos en el duque de Ravensmore mucho antes de que Eleanor tropezara en su órbita, y que ahora miraba a Eleanor con el tipo de odio que las mujeres hermosas reservan para aquellas que han robado lo que consideran legítimamente suyo. Y como si los susurros no fueran tormento suficiente, apareció de repente en la esfera de Eleanor una nueva complicación en la forma de Lord Sebastian Ashworth, encantador y apuesto, y poseedor de una sonrisa fácil que parecía diseñada para hacer que las mujeres olvidaran su buen juicio. Y él comenzó a prestar a Eleanor una atención particular, buscándola en cada reunión, colmándola de cumplidos que se sentían como miel vertida sobre algo podrido, y Eleanor comprendió con cansada claridad que su interés no era genuino, sino calculado para provocar al duque, para probar la fuerza de su acuerdo, para crear un escándalo donde el escándalo heriría más profundamente. Y observó a Alexander observar estos acontecimientos con una expresión que se había vuelto cada vez más tempestuosa. Observó cómo su mandíbula se tensaba cuando Lord Ashworth se inclinaba demasiado cerca de su oído. Observó cómo sus manos se cerraban en puños cuando Lady Cassandra pasaba con algún comentario hiriente disfrazado de preocupación. Y una noche, después de que Lord Ashworth hubiera sido particularmente persistente en sus atenciones, Alexander se materializó al lado de Eleanor con una intensidad tan repentina que ella se sobresaltó, y dijo en una voz lo suficientemente baja como para que sólo ella pudiera oír: «Ese hombre no volverá a hablarle». Y había algo en su tono, algo posesivo y protector, y completamente en desacuerdo con su acuerdo supuestamente práctico, que hizo que el corazón de Eleanor se detuviera en su pecho y se encontró diciendo: «Soy bastante capaz de manejar la atención no deseada, su gracia». Y él la miró con esos ojos oscuros que habían comenzado a atormentar sus sueños, y respondió: «No tengo ninguna duda de sus capacidades, señorita Ashford, pero no debería tener que manejarlo sola». Y en ese momento, rodeada de susurros y advertencias y el peso del juicio de la sociedad, Eleanor comprendió que cualesquiera muros que quedaran entre ellos se estaban desmoronando más rápido de lo que ninguno de los dos había anticipado. El baile de primavera en Hartwick House llegó en una noche en que el aire mismo parecía pesado de promesas, cuando el primer calor verdadero de la estación había persuadido a los jardines a abrirse
y había llenado el salón de baile con la fragancia de las lilas y algo más dulce, algo que susurraba sobre nuevos comienzos. Y Eleanor se encontraba en el umbral de esa brillante cámara con un vestido de seda azul pálido, un regalo de Alexander que inicialmente había rechazado y luego aceptado cuando vio algo en su expresión que parecía casi esperanza. Y sintió el peso de cada mirada que se volvía hacia ella, sintió los susurros que la seguían como sombras. Pero esta noche, por razones que no podía nombrar, descubrió que no le importaba, pues esta noche Alexander Blackwood estaba al otro lado de la sala observándola con una intensidad que le cortó la respiración, aceleró su pulso y amenazó con desmoronar por completo su cuidadosamente construida compostura. Y cuando él cruzó el suelo hacia ella, la multitud pareció abrirse ante él como el agua ante la proa de un barco, y extendió su mano sin una palabra, sin la petición formal que exigía el decoro. Simplemente tendió la mano como si tuviera todo el derecho a reclamarla, como si nunca hubiera habido ninguna duda de que ella colocaría sus dedos en los suyos. Y lo hizo, que Dios la ayudara, lo hizo, y él la condujo a la pista de baile mientras la orquesta comenzaba un vals, y esta vez, todo fue diferente, pues su mano en su cintura no era meramente correcta, sino posesiva, sus dedos entrelazándose con los de ella con una intimidad que envió un calor floreciendo por todo su cuerpo, y cuando levantó la vista hacia sus ojos oscuros, vio algo allí que le robó la voz, algo crudo y hambriento y desesperado que él ya no era capaz de ocultar por completo. Y se movieron juntos, como si hubieran estado bailando de esta manera durante siglos, como si sus cuerpos siempre hubieran conocido este ritmo. Y él dijo en voz baja, «Todos están mirando», y ella respondió, «Lo sé», y él dijo, «¿Le molesta?», y ella respondió, «Debería», y algo parpadeó en su rostro, algo que podría haber sido diversión o podría haber sido triunfo, y la acercó un poco más de lo que era apropiado, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de él a través de las capas de seda y lino que los separaban, y murmuró contra su cabello, «Es usted magnífica, Eleanor Ashford», y su nombre en su boca, su nombre de pila, pronunciado con tal ruda ternura, deshizo algo dentro de ella, alguna defensa final que ni siquiera sabía que mantenía, y susurró de vuelta, «Alexander», solo su nombre, nada más, pero sintió el escalofrío que lo recorrió al oírlo, sintió su mano apretarse en su cintura, y a su alrededor el mundo continuó girando, las velas continuaron brillando. Los chismosos continuaron observando y juzgando y especulando, pero Eleanor no era consciente de nada de eso, consciente solo de este hombre que había exigido un baile y de alguna manera lo había reclamado todo, y cuando la música finalmente se desvaneció y se quedaron juntos en el repentino silencio, ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos retrocedió a la distancia segura que requería el decoro, y Eleanor comprendió con una claridad cristalina que habían cruzado algún umbral invisible del que no podía haber retirada, y el terror de ese conocimiento sólo fue igualado por la alegría desesperada e innegable. Fue Lady Cassandra Whitmore, de todas las personas, quien asestó el golpe que haría añicos la frágil felicidad de Eleanor. Acercándose a ella en una fiesta en el jardín 3 días después del baile de primavera, con una sonrisa que brillaba como cristal roto y una voz afinada para llegar lo suficientemente lejos, diciendo, «Espero que sepa en lo que se está metiendo, señorita Ashford, casándose con un hombre que mató a su propia hermana». Y Eleanor sintió las palabras golpearla como puñetazos físicos,
Sintió el suelo moverse bajo sus pies, incluso mientras mantenía la compostura, y respondía fríamente: «No tengo idea de lo que quiere decir». Pero la sonrisa de Lady Cassandra solo se ensanchó mientras continuaba: «Oh, pero seguramente le ha hablado de la pobre Lady Charlotte, de cómo le rogó que la llevara a Londres para la temporada, de cómo él se negó porque estaba demasiado ocupado con sus propios placeres, de cómo ella tomó un carruaje sola en contra de sus órdenes explícitas y murió cuando los caballos se asustaron en el camino helado, de cómo encontraron su cuerpo en la nieve con su carta de negativa aún aferrada en su mano congelada». Y algo en la expresión de Eleanor debió de traicionar su conmoción, porque Lady Cassandra se rió, un sonido cristalino desprovisto de calidez, y añadió: «Veo que ha guardado bien sus secretos, pero, por otro lado, ¿qué hombre confesaría haber matado a la única persona que amó?». Y Eleanor se alejó con piernas que sentía que pertenecían a otra persona, su mente tambaleándose con este terrible conocimiento, recordando ahora la tumba ante la que lo había visto arrodillarse, el dolor crudo en su voz cuando había hablado de la pérdida, la forma en que se estremecía cada vez que alguien mencionaba a la familia. Y de repente comprendió la verdadera naturaleza de los muros que él había construido, comprendió que no eran meramente una protección contra el mundo, sino un castigo, una prisión de su propia creación, donde cumplía una sentencia interminable por un crimen que existía solo en su propia conciencia torturada. Y sabía que debía ir a él, debía buscar la verdad de sus propios labios, pero una parte desesperada de ella necesitaba saber primero, necesitaba entender a qué se enfrentaba, y así se encontró en su estudio esa noche con el pretexto de devolver un libro, y allí, en su escritorio, dejada descuidadamente abierta, como si la hubiera estado leyendo recientemente, había una carta con letra femenina, fechada 4 años atrás, y Eleanor supo que no debía leerla, supo que era una violación de todo lo decente. Pero sus manos se movieron por su cuenta, y las palabras que encontraron sus ojos fueron como cuchillos. «Queridísimo Alexander, entiendo que tus asuntos te mantienen en Londres, pero estoy tan desesperadamente sola aquí en Ravensmoor, y si no vienes a mí, entonces yo debo ir a ti, pues no puedo soportar otro invierno en esta tumba de casa sin tu compañía, tu hermana que te quiere, Charlotte». Y debajo, con la letra audaz de Alexander, una respuesta nunca enviada: «Charlotte, no debes viajar con este tiempo. Las carreteras son traicioneras. Espera a la primavera y yo mismo iré por ti». Y Eleanor entendió entonces todo el horror de ello. Él había escrito las palabras que podrían haberla salvado, pero nunca las había enviado. Había elegido en su lugar una negativa brusca que había llevado a su hermana a la muerte, y cuando levantó la vista, Alexander estaba de pie en la puerta, su rostro una máscara de una angustia tan devastadora que no pudo hablar, no pudo moverse, solo pudo quedarse allí, con sus secretos expuestos entre ellos, como una herida que nunca sanaría. Y él dijo con una voz que nunca antes había oído, rota y hueca y antigua de dolor: «Ahora sabe con qué clase de monstruo ha aceptado casarse». El silencio que siguió a sus palabras se extendió entre ellos como un abismo, vasto y terrible, y Eleanor observó cómo el rostro de Alexander se cerraba por completo. Observó cómo se retiraba detrás de muros tan gruesos y fríos que el hombre que la había sostenido en la pista de baile, que había susurrado su nombre como una oración, pareció desvanecerse por completo, reemplazado por el duque de Ravensmoor, el hombre que la sociedad llamaba desalmado. Y cuando finalmente volvió a hablar, su voz era hielo, era piedra, era todo lo diseñado para herir, diciendo:
Debería irse ahora, señorita Ashford. Tome cualquier acuerdo que necesite para satisfacer las deudas de su familia y olvide que alguna vez me conoció, pues le aseguro que cualquier conexión conmigo solo le traerá dolor. Y Eleanor sintió que algo se alzaba dentro de ella, algo feroz y ardiente que no sabía que poseía, y dijo, «No». Solo esa única palabra, pero pareció golpearlo como un puñetazo, y él se rió, un sonido terrible desprovisto de toda alegría, y dijo, «Usted no entiende. Destruyo todo lo que toco, a todos los que amo. Charlotte confió en mí, y le fallé. La maté con mi descuido, con mi egoísmo, con mi incapacidad para simplemente escribir las palabras que la habrían mantenido a salvo». Y su voz se quebró en la última palabra, se quebró y se rompió como el hielo en un río de primavera, y Eleanor se acercó a él incluso cuando él retrocedía. Lo persiguió por el estudio como si estuvieran enzarzados en una danza desesperada, y ella dijo, «Usted no la mató, Alexander. Tomó una decisión que lamenta, una decisión terrible que tuvo consecuencias terribles, pero el hielo que asustó a esos caballos, la tormenta que hizo las carreteras traicioneras, eso no fue obra suya». Y él se volvió hacia ella entonces con algo parecido a la furia, a la desesperación, y dijo, «Habla de cosas que no entiende, no vio su cuerpo, no sostuvo su mano fría, y supo que si tan solo hubiera escrito palabras diferentes, si tan solo hubiera estado menos consumido por sus propios placeres, ella todavía estaría viva, riendo y brillante, y todo lo bueno que yo no soy». Y los ojos de Eleanor ardían con lágrimas que se negó a derramar, y dijo, «Y así ha pasado 4 años castigándose, construyendo muros tan altos que nadie puede alcanzarlo, convenciéndose de que merece estar solo, no ser amado, sufrir eternamente por un solo momento de fracaso». Y algo parpadeó en su rostro, algo crudo y herido, y desesperadamente joven, y él dijo, «Debería odiarme, debería temerme. ¿Por qué no huye de mí, como todos los demás?» Y Eleanor se mantuvo firme, se mantuvo en el centro de su estudio con la carta aún aferrada en su mano temblorosa, y dijo palabras que le costaron todo, palabras que la dejaron tan expuesta y vulnerable como él. «Porque lo amo, hombre imposible, exasperante y autodestructivo. Lo amo, y no dejaré que me aparte. No dejaré que use su culpa como un escudo contra la posibilidad de la felicidad». Y Alexander la miró como si ella lo hubiera golpeado, como si hubiera metido la mano en su pecho y le hubiera agarrado el corazón, y por un momento interminable, Eleanor pensó que había logrado abrirse paso, pero entonces su expresión se endureció y dijo con una voz de calma perfecta y terrible, «Entonces es usted una tonta, Eleanor Ashford, y no seré responsable de destruirla a usted también». Y pasó junto a ella y salió de la habitación, dejándola sola entre sus secretos, su declaración de amor suspendida en el aire vacío, como la nota final de una canción que nadie había pedido escuchar. Las horas que siguieron a la partida de Alexander se extendieron ante Eleanor como un desierto vasto y sin caminos, y permaneció de pie en su estudio mucho después de que el sonido de sus pasos se hubiera desvanecido, mucho después de que las velas se hubieran consumido y el fuego se hubiera derrumbado en brasas, su mente una tempestad de pensamientos contradictorios y su corazón un campo de batalla donde el miedo y el amor libraban su antigua guerra. Y cuando por fin se movió, fue como si su cuerpo perteneciera a una extraña, llevándola a través de los oscuros pasillos de Ravensmoor hasta la pequeña habitación de invitados que le habían dado durante sus visitas, y allí, en la fría quietud de la noche,
se sentó en el alféizar de la ventana y miró los jardines iluminados por la luna, y se hizo la pregunta que la había atormentado desde la infancia, la pregunta que nunca había tenido el valor de responder. ¿Qué es lo que realmente quieres? Eleanor Ashford, no lo que tu familia necesita, no lo que la sociedad espera, no lo que el deber exige, sino lo que tu propio corazón herido desea. Y la respuesta que surgió dentro de ella fue aterradora en su simplicidad, aterradora porque significaba arriesgarlo todo, significaba abrirse a un dolor que podría destruirla mucho más a fondo que la pobreza o el escándalo, pues lo quería a él, quería a Alexander Blackwood con todas sus sombras y su dolor, y su terrible convicción de que era indigno de amor. Quería pasar su vida demostrándole que la redención no era algo que se ganaba a través del sufrimiento, sino algo que se aceptaba a través de la gracia. Y sin embargo, incluso mientras esta verdad se cristalizaba dentro de ella, sintió agitarse los viejos miedos, los miedos que la habían mantenido pequeña y silenciosa e invisible durante tantos años, la voz que susurraba que no era suficiente, que nunca podría ser suficiente, que una solterona sencilla y sin un centavo no tenía por qué amar a un duque, no tenía derecho a creer que podía sanar heridas que se habían enconado durante años. Y recordó el rostro de su padre cuando llegaron los acreedores, recordó la enfermedad de su madre y las desesperadas maquinaciones de su tía, recordó todas las formas en que había aprendido a hacerse menos, a querer menos, a no esperar nada para nunca poder decepcionarse. Y de repente comprendió que Alexander no era el único que había construido muros, no el único que usaba una armadura para proteger un corazón demasiado tierno para las crueldades del mundo. Y el reconocimiento la golpeó con la fuerza de una revelación, pues le había dicho que estaba usando la culpa como un escudo, y sin embargo, ¿no estaba ella usando el deber de la misma manera, escondiéndose detrás de la obligación y la necesidad para nunca tener que admitir que quería algo para sí misma, para nunca tener que arriesgarse a la devastadora vulnerabilidad de alcanzar la felicidad y encontrarla fuera de su alcance? Y mientras la primera luz pálida del amanecer comenzaba a deslizarse por el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, Eleanor sintió que algo cambiaba dentro de ella, algo fundamental e irreversible, y tomó una decisión que la aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera hecho jamás, más que acercarse al duque en ese primer baile, más que aceptar su fría proposición, más que confesar su amor a un hombre decidido a rechazarlo. Eligió luchar, no con ira ni exigencias, sino con la persistencia silenciosa y feroz de la primavera abriéndose paso a través del suelo helado, y se levantó del alféizar con una nueva resolución ardiendo en su pecho, sabiendo que el camino por delante sería difícil, sabiendo que Alexander se resistiría y enfurecería e intentaría alejarla, pero sabiendo también que algunos amores valían cada herida que costaban, y que preferiría pasar una vida entera siendo rechazada por un hombre al que amaba que aceptar una existencia segura e incolora sin él. Lo encontró 3 días después, 3 días durante los cuales se había negado a abandonar Ravensmoor a pesar de su ausencia. A pesar de las miradas compasivas de los sirvientes y las cartas cada vez más frenéticas de su tía exigiendo saber qué había ocurrido, 3 días durante los cuales había rondado los pasillos de su hogar ancestral como un fantasma, esperando y rezando y aferrándose a la resolución que se había cristalizado en su interior en esa larga y desvelada noche. Y cuando por fin Alexander regresó, parecía como si no hubiera dormido en absoluto. Su cabello oscuro desaliñado y su mandíbula sombreada por la barba incipiente
y sus ojos con la mirada hueca de un hombre que ha huido de sus demonios solo para descubrir que viajan con él donde quiera que va. Y Eleanor lo interceptó en el gran salón antes de que pudiera retirarse a algún rincón distante de la finca. Se interpuso directamente en su camino, con el corazón martilleando contra sus costillas y las manos temblando a sus costados, y él se detuvo en seco al verla, algo parpadeando en sus rasgos devastados que podría haber sido esperanza o podría haber sido desesperación, y dijo con una voz áspera por el agotamiento: «Todavía está aquí». Y ella dijo: «Siempre estaré aquí». Y él cerró los ojos, como si sus palabras le causaran un dolor físico, y dijo: «Eleanor, le he dado todas las razones para irse, le he mostrado la negrura de mi alma, le he dicho que la destruiré. ¿Por qué persiste en esta locura?». Y Eleanor se acercó más, lo suficiente como para ver las finas líneas de sufrimiento alrededor de sus ojos, y la forma en que apretaba las manos a los costados, como si estuviera luchando contra el impulso de alcanzarla, y dijo: «Porque tengo una confesión que hacer, una que debería haber hecho hace mucho tiempo si hubiera tenido el valor». Y tomó un aliento que se sintió como saltar de un acantilado a una oscuridad desconocida, y dijo: «Cuando acepté su acuerdo por primera vez, me dije que era por mi familia, por deber, por supervivencia, y quizás lo fue, pero en algún momento de las semanas que siguieron, en algún lugar entre los libros que me trajo y las casi sonrisas que me gané, y la forma en que me miraba como si fuera la primera cosa real que había visto en años, todo cambió. Y no me caso con usted por dinero, Alexander. No me caso con usted por seguridad, o para satisfacer una obligación familiar, o porque no tengo otra opción. Me caso con usted porque cuando imagino una vida sin usted en ella, el mundo se vuelve gris y frío y completamente sin sentido. Me caso con usted porque lo amo, no al duque de Ravensmore, sino a Alexander Blackwood, el hombre que lleva la culpa como una piedra alrededor de su cuello, el hombre que está tan aterrorizado del amor que preferiría estar solo para siempre antes que arriesgarse a otra pérdida. Y sé que intentará alejarme de nuevo, sé que me dirá que soy una tonta y que me arruinará, pero he terminado de ser pequeña y silenciosa e invisible. He terminado de esconderme detrás del deber, cuando la verdad es mucho más simple y mucho más aterradora». Y Alexander la miró con algo rompiéndose detrás de sus ojos, y su voz fue apenas un susurro cuando dijo: «No puede estar diciéndolo en serio». Y Eleanor extendió la mano y apoyó la palma en su mejilla. Sintiendo la aspereza de la barba bajo las yemas de sus dedos y la forma en que él tembló a su tacto, y dijo: «Nunca he dicho nada más en serio en toda mi vida». Y observó cómo la última de sus resistencias se desmoronaba. Observó cómo los muros que había construido durante 4 largos años de dolor se derrumbaban como una fortaleza ante un asedio de paciencia y amor inquebrantable. Y Alexander emitió un sonido que era mitad sollozo y mitad oración, y la atrajo a sus brazos, y enterró su rostro en su cabello, y la sostuvo como si fuera la única cosa sólida en un mundo que había perdido todo sentido, y contra su sien susurró: «No la merezco». Y Eleanor lo abrazó con la misma fuerza y susurró de vuelta: «Entonces déjeme amarlo hasta que crea que sí lo merece». Se quedaron allí en el gran salón por lo que pareció una eternidad, envueltos en los brazos del otro, mientras la luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales y pintaba patrones dorados sobre el antiguo suelo de piedra. Y cuando por fin Alexander levantó la cabeza y miró a Eleanor, sus ojos estaban enrojecidos pero claros, más claros de lo que nunca los había visto,
como si una terrible niebla finalmente se hubiera levantado de su alma, y dijo: «Venga conmigo, hay algo que necesito mostrarle, algo que necesito decirle como es debido». Y tomó su mano y la condujo por los pasillos de Ravensmoor hasta que llegaron a una parte de la casa que ella nunca había visto, un ala que claramente había estado cerrada durante años, motas de polvo danzando en los haces de luz que penetraban las pesadas cortinas. Y abrió una puerta para revelar una habitación que obviamente había pertenecido a una mujer joven, conservada exactamente como debió haber estado hacía 4 años, con acuarelas todavía prendidas en las paredes y libros apilados junto a la cama y un bordado a medio terminar todavía tensado en su bastidor junto a la ventana. Y la voz de Alexander fue suave mientras decía: «Esta era la habitación de Cecily. No he permitido que nadie entre desde el día en que murió, ni siquiera los sirvientes para limpiar. Pensé que si la mantenía exactamente como la dejó, alguna parte de ella permanecería, pero ahora entiendo que no estaba preservando su memoria, estaba preservando mi culpa, manteniéndola fresca y aguda para poder castigarme con ella todos los días». Y entonces Alexander le contó todo. Le contó sobre la noche en que Cecily le había rogado que la acompañara a una fiesta y cómo él se había negado porque tenía cosas más importantes que hacer. Le contó sobre el accidente de carruaje en las carreteras resbaladizas por la lluvia y cómo él no había estado allí para protegerla. Le contó sobre el mensajero que llegó al amanecer con noticias que destrozaron su mundo. Y Eleanor escuchó sin interrupción, su mano todavía aferrada a la de él, y cuando terminó, ella dijo en voz baja: «Ahora déjeme contarle sobre el día en que mi padre llegó a casa con la ruina en sus ojos, el día en que aprendí que el hombre al que había adorado era imperfecto y roto y humano, y cómo pasé años tratando de ser lo suficientemente perfecta para arreglar lo que él había destruido, tratando de ser lo suficientemente invisible para no ser nunca una carga, tratando de ser lo suficientemente pequeña para no querer nunca nada para mí». Y le habló de la enfermedad de su madre y de las maquinaciones de su tía y del terror que había llevado a ese primer baile, el terror de fallarle a todos los que dependían de ella. Y Alexander escuchó con la misma atención solemne que ella le había dado, y cuando ella terminó, él levantó la mano de ella hasta sus labios y le besó la palma y dijo: «Somos un buen par, ¿no es así? 2 criaturas heridas que construimos muros tan altos que casi nos encarcelamos para siempre». Y Eleanor sonrió a través de las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos y dijo: «Pero los muros se pueden desmantelar, piedra por piedra, y las prisiones pueden convertirse en hogares si somos lo suficientemente valientes como para dejar entrar la luz». Y Alexander la acercó una vez más y susurró contra su cabello: «Quédese conmigo, Eleanor, no por ningún acuerdo, no por deber u obligación, sino porque la amo, porque la he amado desde que me miró a través de ese salón de baile y se negó a tener miedo. Quédese conmigo y enséñeme a vivir de nuevo». Y Eleanor levantó su rostro hacia el de él y dijo simplemente: «Siempre». Habían pasado 3 años desde aquella mañana en la habitación de Cecily, 3 años que habían transformado Ravensmoor de un mausoleo de dolor a algo que quizás nunca había sido, ni siquiera en sus mejores días, un hogar lleno de calidez, risas y el caos particular que acompaña a los niños pequeños. Y en esta tarde de otoño en particular, Eleanor estaba de pie junto a la ventana de la guardería, observando las hojas caer doradas y carmesí sobre los terrenos, mientras detrás de ella, Catherine, de 2 años, intentaba apilar bloques de madera en torres que su hermano pequeño, James,
Parecía decidido a derribar desde su posición en la alfombra, sus manos regordetas alcanzando con alegre destrucción las cuidadosas construcciones de su hermana. Y Eleanor sonrió ante los sonidos familiares de las protestas indignadas de Catherine y los gorgoteos encantados de James, sonidos que llenaban los espacios de esta antigua casa como música. Y pensó en lo diferente que era todo ahora, en cómo los pasillos que una vez habían resonado con el vacío, ahora resonaban con el correteo de pies pequeños y las interminables preguntas de una niña curiosa y la calidez de una familia que se tejía día a día, día ordinario tras día ordinario. Y como si fuera convocado por sus pensamientos, Alexander apareció en la puerta, todavía con rastros de los asuntos de la finca que habían ocupado su mañana, pero con el corbatín aflojado y su expresión severa suavizándose en el momento en que sus ojos encontraron a sus hijos. Y Catherine abandonó sus bloques de inmediato y corrió hacia él gritando «¡Papá!», con la confianza absoluta de una niña que nunca ha conocido nada más que adoración. Y Alexander la levantó en sus brazos y le dio un beso en sus rizos oscuros, tan parecidos a los suyos, y la llevó a donde estaba Eleanor, su mano libre, encontrando la parte baja de la espalda de su esposa, con la fácil intimidad de la larga familiaridad, y dijo en voz baja: «Encontré algo hoy, en el ático, los viejos diarios de mi madre, de cuando Cecily y yo éramos jóvenes». Y Eleanor escuchó lo que él no dijo. Escuchó la importancia de un hombre que ahora podía pronunciar el nombre de su hermana sin estremecerse, que había aprendido a sostener el dolor y la alegría en el mismo corazón sin que uno consumiera al otro, y se apoyó en su calidez y dijo: «¿Me los leerás esta noche?». Y él asintió y miró el paisaje otoñal y dijo: «A ella le habrías encantado, ¿sabes? Le habría encantado todo esto». Y Eleanor extendió la mano para tocar su mejilla, ese gesto que se había convertido en su lenguaje privado, y dijo: «Lo sé, y creo que quizás lo hace, donde quiera que esté. Creo que sabe que finalmente encontraste el camino a casa». Y Alexander giró la cabeza para presionar un beso contra la palma de ella. Sus ojos encontrándose con los de ella, con una profundidad de sentimiento que todavía le robaba el aliento, incluso después de 3 años de matrimonio y 2 hijos e innumerables días ordinarios. Y Catherine eligió ese momento para exigir atención, agarrando el rostro de su padre entre sus pequeñas manos y anunciando que tenía hambre, y James comenzó a quejarse por su madre, y el momento íntimo se disolvió en el hermoso y mundano caos de la vida familiar. Y sin embargo, mientras Eleanor recogía a su hijo en sus brazos y observaba a Alexander llevar a su hija hacia la puerta, ya negociando sobre galletas antes de la cena, sintió su corazón hincharse con una gratitud tan profunda que rayaba en la reverencia, pues había entrado en un salón de baile de invierno esperando nada más que deber y sacrificio, y de alguna manera había encontrado su camino hacia esto, hacia la luz de otoño y las risas de los niños, y un amor que se había fortalecido por haber sido puesto a prueba, y finalmente comprendió que los inviernos más fríos siempre dan paso a la primavera si solo tenemos el coraje suficiente para esperar el deshielo. Querido oyente, mientras cerramos las cortinas de esta historia de escarcha y de cielo, de muros construidos en alto y de un amor lo suficientemente paciente como para escalarlos, quizás te encuentres pensando en las barreras de tu propio corazón, las fortificaciones que has construido piedra a piedra cuidadosa contra la posibilidad del dolor.
Y si es así, te pediría que consideraras lo que has presenciado aquí. Cómo un hombre tan consumido por la culpa que había olvidado cómo sentir algo más que frío, eligió el castigo sobre la sanación, porque el castigo se sentía merecido, mientras que la sanación se sentía como una traición. Cómo una mujer tan acostumbrada a la invisibilidad que había olvidado su propio valor, casi se sacrifica en el altar del deber, antes de descubrir que ella también merecía ser vista, apreciada y amada. Y quizás reconozcas algo de ti mismo en su lucha. Quizás tú también has estado en salones de baile, tanto literales como metafóricos, usando máscaras tan cuidadosamente elaboradas que has olvidado el rostro que hay debajo. Quizás tú también te has convencido de que los muros que te protegen del dolor también protegen a otros de la carga de conocerte. Pero aquí está la verdad que Eleanor y Alexander descubrieron a través de su largo invierno del alma. Los muros que construimos con el dolor, la vergüenza y el miedo no nos protegen, nos aprisionan, mantienen fuera no solo el dolor, sino también la alegría, no solo el rechazo, sino también la aceptación, no solo el riesgo del amor, sino también su recompensa incomparable. Y sí, bajar esos muros es invitar a la vulnerabilidad, es estar expuesto ante otro corazón humano con todas tus heridas visibles y todas tus imperfecciones a la vista, pero también es descubrir que no estás solo en tu quebranto, que cada alma lleva sus penas secretas y sus vergüenzas ocultas, y que lo más valiente que podemos hacer no es fingir que estamos completos, sino ofrecer nuestro ser fracturado a otro y confiar en que nos sostendrá con delicadeza. Así que si hay alguien en tu vida que se esconde detrás de su propia fortaleza de soledad, alguien cuya frialdad sospechas que enmascara un dolor más profundo, te animaría a ser paciente, a estar presente, a ofrecer no juicio sino comprensión, pues no puedes forzar a otra persona a bajar sus muros. Solo puedes demostrar a través de tu constancia que existe seguridad más allá de ellos. Y si eres tú quien está aprisionado detrás de piedras de tu propia creación, entonces sabe esto: nunca es demasiado tarde para comenzar el lento trabajo de desmantelar lo que has construido. Nunca es demasiado tarde para extender una mano temblorosa a través de la brecha y permitir que otra la tome. El hielo que parece tan permanente es solo agua esperando recordar cómo fluir. Y la primavera llega incluso a los corazones más fríos si tenemos el coraje suficiente para dejarla entrar. Así que ve con calma a lo que queda de tu día. Lleva contigo el conocimiento de que la transformación es posible, que el amor es paciente, que incluso el duque de las sombras encontró su camino hacia la luz, y que encuentres calidez esperando donde menos te lo esperas, que tengas el coraje de bailar cuando la música comience, y que descanses esta noche en la tranquila certeza de que tú también eres digno del tipo de amor que descongela cada cosa helada.